Vamos a empezar, como digo, rápido, ligeritos, con biología, con biología. Y ustedes dirán, ¿biología en Coffee Break? Pues sí, biología en Coffee Break porque hay veces cuando pasan cosas tan impresionantes, hacen cosas tan fascinantes y tan impresionantes como esto de lo que les vamos a hablar, que tiene que ver con la famosa edición genética de CRISPR-Cas9, pues hay que contarlo, aunque sea de biología. Y José, bueno, tiene cierto acceso al tema porque tiene relación con algunos de los autores. Bueno, se puede decir con Lluís Montoliu, ¿no? Que es un conocido divulgador de este ámbito de la genética. Y que, pues nada, José, si nos quieres contar un poco su último paper, que por el abstract, que es lo que yo he leído, parece apasionante. Muy bien, sí lo haré y bueno, me encomiendo aquí a los dioses de la ciencia para que me protejan, porque obviamente la terminología, o sea, leí el paper, además de que escuché una charla de Luis y le pude hacer preguntas a él, charla que por cierto estará en Amautas la semana próxima. Digamos, bueno, me leí el paper está plagado de palabras técnicas, acrónimos que son difíciles, pero bueno, creo que entendí bastante razonablemente bien como para poder compartirlo. Una rapidísima introducción de CRISPR es esta que descubrió un español, Francis Mojica, hace unos 15 años o 20 años, no recuerdo, que descubrió que estudiando bacterias de unas salinas en el sureste de España, había como repeticiones de bases en el ADN de estas bacterias, muy sospechosas, y les puso este nombre, que es un nombre que en realidad es un acrónimo, CRISPR, que básicamente habla de un texto palindrómico, etcétera. No me acuerdo exactamente el significado de cada una de las iniciales, y que en el momento se fue comprendiendo que esto era el sistema inmune de las bacterias, algo muy, muy curioso. Las bacterias no tienen sistema inmune como nosotros, entonces lo que hacen para defenderse de los virus, que son sus enemigos, enconados enemigos históricos, es básicamente con estas moléculas, unas moléculas que tienen, cortan parte del ARN del virus, o del ADN, depende de cuál sea el caso, y lo incorporan a su propio genoma, digamos. Entonces hay que comprender que las bacterias no importa mucho el individuo, sino el colectivo, por lo tanto quizás la bacteria que hace eso no sobrevive, pero como lo incorpora a su ADN, se hereda, es un carácter heredado. Entonces, bueno, de esa manera uno, o sea, estudiando más bacterias, encontró que esto era un mecanismo bastante habitual. No sé si atreverme a decir que están todas las bacterias, como cuando decimos que en todas las galaxias es el centro de un agujero negro supermasivo, o sea, creemos que probablemente en todas, pero no lo sabemos. Probablemente en todas las bacterias hay un sistema como este. De hecho, con el correr de los años se ha ido, ahora mismo hay un sistema de categorías enorme sobre estas moléculas, y por lo que les comentan en la introducción del paper, hay 30 subtipos de estas moléculas. Mm. Eh, Esto, o sea, me parece muy fascinante y que creo que vale la pena recalcarlo porque sí que es verdad que todos tenemos esta imagen en mente de que CRISPR es un corta y pega genético, parece que es una herramienta que, no sé, o que alguien se inventó en un laboratorio o algo así y por eso conviene un poco aclarar el origen histórico, ¿no? De lo que se descubre es realmente eso, un sistema inmunitario de las bacterias, una forma de protegerse. Lo que tiene la bacteria es trozos del ADN, del ARN del virus para reconocerlo. O sea, el procedimiento aquí es buscar esos trozos en la secuencia que tiene el virus en este caso, y si lo identificas, cortarlo y así acabas con es como que desactivas, ¿no? Inutilizas, neutralizas la posible infección vírica que te venía. Entonces lo que se queda en las bacterias es una especie de biblioteca, ¿no? De trozos de ADN o ARN de virus, que es como en los antivirus de nuestros ordenadores, esa biblioteca que se actualiza periódicamente con información de los nuevos virus que va apareciendo. Es el equivalente a esto que tiene la bacteria, ¿no? Tiene esa información a la cual va incorporando trozos de los virus nuevos con los que se encuentra para aprender a reconocerlos y saber en el futuro dónde ir a cortar, ¿no? y hay detalles geniales, porque uno podría preguntarse, la bacteria una vez que incorporó ese fragmento del virus, con el cual va a reconocer al virus cuando entre, bueno, ¿por qué no se reconoce a sí misma con ese fragmento y se ataca a sí misma? Y es curioso porque la bacteria reconoce que justamente coloca este fragmento con dos secuencias, luego de bases, que son específicas de la bacteria. Entonces, busca el fragmento y pregunta si el fragmento acaba donde debería acabar el que tiene ella. Y si no es así, es un virus, digamos. O sea, que tiene un mecanismo, es increíble, ¿no? Pero todo esto, en fin, pareciera algo hecho
con conciencia, pero es un mecanismo, ¿no? Darwiniano, en el cual la que no lo hizo ya no está más. Ujú. Bueno, en el año 2012 o 13, Charpentier y Doudna se dieron cuenta de que se podía utilizar esto para edición genética y ganaron el premio Nobel este año por eso. En este programa creo que en varias ocasiones ya se ha hablado, ¿no? de la pena que ha sido que no se lo dieran también. Yo creo que hubiera sido más que merecido que lo hubieran repartido en dos mitades y que la mitad hubiera sido para Francis Mojica, que fue el que le puso el nombre y el que identificó esto. Pero como el lema del Nobel decidió enfatizar la cuestión de la edición genética, y realmente eso no está en el trabajo de Mujica, pues quedó fuera. Y luego incluir una tercera persona era bastante difícil, porque aparentemente las personas importantes que incluyen a Charpentier y Doudna son 12 o 13, o sea, es una cantidad que no era posible realmente elegir una persona más sin cometer una injusticia, entonces es mejor cometer muchas injusticias que una sola, ¿no? Entonces se le dio solamente a ellas dos. Que por supuesto fue justo dárselo a ellas dos. O sea, eso no es la injusticia, ellas dos se lo merecían, pero había más gente que podía aspirar también a ello. Pero bueno, dejando de lado eso, digamos, la idea es la siguiente. Estas moléculas se empezaron a utilizar para edición genética en miles de aplicaciones diferentes que desconozco y sería imposible probablemente ya a día de hoy, 10 años después, listarlas, desde médicas hasta en agricultura, en biotecnología, bueno, hay miles de aplicaciones, porque las aplicaciones, la edición, el cut and paste, que obviamente no es tan sencillo como hacer un cut and paste en un archivo de texto, en realidad lo que uno realmente puede hacer son anular genes, hacer reemplazos, pero con cierta posibilidad de error, salvo para algunas aplicaciones muy ingeniosas que sí se puede usar y se ha usado en humanos, aplicaciones ingeniosas porque son en un paciente con algún tipo de enfermedades, normalmente raras, que afectan a un tipo de célula muy especial y que uno puede agarrar al paciente, quitarle, por ejemplo, los leucocitos, ¿no? Puedes quitarle la sangre al paciente, tratarlo fuera y volver a introducírselos. Y igual se ha probado con pacientes, me estoy yendo del tema, pero se ha probado con pacientes que estaban terminales, o sea que realmente básicamente se iban a morir, por lo tanto era eso o se morían, y ha habido pacientes que se han recuperado de enfermedades terminales en las cuales tenían días de vida. Es muy impresionante. Aunque todo esto se ha hecho tan recientemente que todavía no se sabe muy bien, en fin, si se le ha sumado meses de vida o años, ¿no? Bueno, además del tema con las aplicaciones médicas, para motivar un poco el trabajo de Montoliu y compañía, el primer autor es Borja Alonso Lerma, aunque creo que acá es muy relevante el último autor, que es Raúl Pérez Jiménez, pues entiendo que en su laboratorio es donde se hizo una parte importante de esta investigación. Sí, creo que es el director del proyecto, por lo que estuve leyendo o algo así. Como no sé, el IP diríamos quizás en nuestra jerga, no estoy seguro si es realmente el Bueno, equivalente, creo que pero son tres laboratorios diferentes, el de Mojica, el de Montoliu y el de Pérez Jiménez, pero creo que en el de Pérez Jiménez donde se hizo, tiene de alguna manera la voz cantante en este trabajo. En las de hecho aplicaciones... acabo de ver, perdona, es ¿cómo se dice? El corresponding author en inglés. Bueno, Dentro de todas las bacterias que se están utilizando para potenciar aplicaciones médicas, como dije, un montón de tipos de Cas9, y se están utilizando básicamente dos tipos, que son la del estreptococo, una variante del estreptococo y una variante del estafilococo. Que claro, son bacterias muy habituales en infecciones muy ordinarias. Por ejemplo, el estreptococo que se utiliza es uno que está relacionado con la faringitis, o sea, es la causa más habitual de faringitis, lo cual genera una situación paradójica, porque una bacteria muy conocida, es muy fácil de obtener, pero 2/3 de la población mundial tiene su sistema inmune preparado para defenderse de esta bacteria. Por lo tanto, su sistema inmunológico se resiste a cualquier cosa que venga, a cualquier trozo del material genético de estas bacterias. Entonces, utilizar el Cas9 de estas bacterias tiene esa contra, ¿no? Que los pacientes ya tienen un mecanismo de defensa contra esto, por lo tanto van a atacar a aquello que se supone que es una herramienta que uno quiere utilizar para que nadie la ataque y opere, ¿no? sobre el ADN de la célula que uno quiere intervenir. Entonces, bueno, la idea que inmediatamente uno se le ocurre y que mucha gente pensó, que es una alternativa cara y complicada, digamos, es busquemos bacterias muy alejadas del ser humano, entonces extremófilas, ¿no? En la Antártida, en volcanes, en la cima del Everest, que si hay bacterias, las bacterias viven casi en todos lados, entonces hay bacterias que viven en condiciones muy adversas, y como el ser humano normalmente no va a esos lugares, entonces, bueno, buscar por allí. Y lo que se le ocurre a esta gente es una idea tremenda, incluso se podría llegar a caracterizar de relativista, porque dijeron, en lugar de alejarnos en el espacio, alejémonos en el tiempo. Entonces busquemos bacterias alejadas temporalmente
de nosotros, que no hayan podido interactuar con nosotros, de modo tal que nuestro cuerpo no haya ninguna manera en la que las reconozca y puedan los CRISPR de estas materias, esta molécula Cas9 de estas bacterias, pueda operar en principio. O sea, la idea era, ese era el proyecto. Según me comentó Montoliu, lo plantearon a varias agencias de financiamiento y todas le dijeron que no, que era una locura, que era absolutamente imposible lo que ellos planteaban hacer. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron una base de datos de bacterias emparentadas filogenéticamente con el streptococo, con la que se usa habitualmente. Son 59 bacterias emparentadas con el streptococo, estudiaron su genoma y básicamente lo que hicieron fue, con técnicas de Monte Carlo, de estudio bayesiano, etcétera, era preguntarle a un programa cuál es el más probable progenitor de esta bacteria. O sea, cuál era si imaginamos la evolución como una secuencia, pues en el paso anterior, los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos de estas bacterias, ¿cuál es el más probable? Entonces, este tipo de análisis, bueno, no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Pero bueno, el problema está claramente planteado, ¿no? ¿Cuál es el posible ADN de ancestros de estas moléculas? Y la idea era ir paso a paso, con secuencias, no sé exactamente el paso de cuántos años era, pero ir muy atrás en el tiempo. Entonces, en particular, la elección de hasta dónde ir en el tiempo tenía bastante que ver con la historia natural en la Tierra y con algunos acontecimientos de la historia natural en la Tierra, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue intentar ver básicamente alguna bacteria que haya vivido después de que los dinosaurios se extinguieron, en la época en la que los dinosaurios vivían en la Tierra, más o menos 137 millones de años atrás. Luego se buscó hace 200 millones de años, en el periodo del Triásico, hace 1000 millones de años y hace 2600 millones de años. Y aquí tengo que hacer una aclaración de algo que yo ignoraba y me imagino que la mayoría ignora, o quizás el ignorante, mi ignorancia es la mayor. Es única. Es única, bueno, o es, qué sé yo, es tan exagerada, pero por si acaso lo comento, pues yo no lo sabía, que el ADN más antiguo que tenemos se conoce desde la Navidad pasada, o sea, hace menos de 3 meses. Se encontró en materia orgánica en un ecosistema en Groenlandia, parte de un mastodonte, parte de cedro, bueno, de varios elementos en ese ecosistema que son de 2 millones de años, de 2 millones de años en el pasado, batiendo el récord que era del año 2021, que era de 1000 millones de años. 1 millón de años, perdón, dije 2 millones de años y 1 millón de años. 2 millones y 1 millón de años, que era de un mamut. Claro, el ADN se degrada muy rápidamente y la molécula se destruye, entonces hay que recordar que tenemos registros fósiles de hace 3.000 millones de años, pero ADN de hace solo 2 millones de años y poco. Entonces, claro, ¿cómo hacer? La gran pregunta es cómo hago, bueno, ya empecé a explicar cómo lo iban a resolver esto, pero ¿cómo hago para encontrar algo que tiene que ver con el ADN de bacterias que ya no existe ningún registro, sí fósil, pero no de su ADN? ¿Y cómo luego? Estreptococos de dinosaurios, que buscar en una gota de nácar un mosquito que haya picado a un dinosaurio con la gripe, o con la gripe, no, con una infección bacteriana de estreptococos, de algo así. O ver si Jordi Hurtado en los bolsillos tiene algo ahí de que se le haya quedado. Creo que buscaron los bolsillos de Jordi Hurtado, pero luego de un rato que parece que no llevaba nada a los bolsillos, decidieron hacer esto otro. Entonces, es espectacular, porque hicieron entonces una regresión, ¿no?, con posibles ancestros de estas moléculas, llegando hasta 2.600 millones de años. Y luego, claro, una vez que, digamos, estos programas le dicen el código, el genoma, digamos, el probable genoma de esos, probablemente no sea el genoma, sino la fracción del genoma correspondiente a, digamos, que utilizaban las moléculas CRISPR, me imagino, o sea, no sé exactamente cómo es, yo calculo que es la estructura de las moléculas CRISPR de esas bacterias antiguas, que seguramente no es todo el genoma, o no necesita de conocer todo el genoma, quiero decir eso. Claro, pero una vez que la tienes, entonces ellos tenían el resultado, ¿cómo haces para saber cómo era la molécula? Y ahí nuestra amiga AlphaFold 2 es la que utilizaron. Entonces metieron toda esa información en AlphaFold 2, que les dio básicamente 5 posibles diseños estructurales de esas moléculas,
y bueno, con algún criterio en el cual dice la más probable es esta, pero están estas otras 4 que también pueden ser. Y entonces lo que hicieron fue tomar estas moléculas, aparentemente, a mí me sorprendió muchísimo, parece que hay empresas a las cuales uno le manda el diseño y te mandan la molécula por correo, que se te mandan Y un seguro que están en frasquito China esas empresas. con la molécula, seguro está en China. Entonces, bueno, llegaron las Pero moléculas. esto recordemos, por si alguien se ha perdido algún episodio de Coffee Break de los últimos 5 años, que AlphaFold y AlphaFold 2 es este sistema de Alpha, la empresa matriz de Google, que es un sistema de deep learning que resuelve un problema fundamental en biotecnología, que es el de, dada una cierta, o sea, si yo conozco los constituyentes de una molécula, cuáles son los elementos que la constituyen, cómo está estructurada en 3 dimensiones esa molécula en el espacio. O sea, una cosa es que yo diga que el agua es H2O y otra cosa es cómo es la estructura espacial de esos 2 hidrógenos y ese oxígeno, ¿no? Bueno, pues eso que es una trivialidad en el caso del H2O, cuando tienes una molécula de miles y miles de átomos, cómo están organizados esos elementos. Y eso es un problema que no es trivial, es un problema que hasta ahora era súper difícil de resolver, se intentaba hacer empíricamente, con técnicas de difracción de rayos X de cristales en los que se cristalizaba esa molécula y luego se intentaba ver cuál era su estructura. Y en los últimos años se ha dado un paso de gigante aplicando estas técnicas que aprenden a base del catálogo de las que ya conocemos y de alguna forma desarrollan, por así decirlo, un cierto entendimiento de cómo se organizan las moléculas en su estructura espacial. Y de esta forma, pues a AlphaFold tú le puedes decir no sé, una fórmula con miles de elementos y te dice cómo sería la forma más probable de que esté organizada esa molécula, ¿no? Y a veces, claro, como dice José, a veces es ambiguo porque, de hecho, incluso más allá del propio problema computacional, puede darse la situación de que haya múltiples configuraciones posibles. O sea, que haya múltiples formas diferentes en las que una molécula puede ser estable, una proteína pueda ser estable en su configuración y simplemente pues en la naturaleza aparecen más unas que otras, por lo que sea. Y bueno, pues en este caso había 5, nos dices, ¿no? O sea, había una que era como la más probable y otras 4 candidatas. Sí, o sea, no sé si había 5 o elegían las 5, le pedían 5, las 5 más probables, pero puede que hubiera más. Son moléculas larguísimas. Bueno, yo cuando veo los dibujos de estas moléculas que los tienen en el paper, no sé cómo ven algo en ese dibujo, ¿no? Porque el dibujo es un ovillo informe acoloreado, qué sé yo. Pero bueno, supongo que los químicos son capaces o bioquímicos, son capaces de ver algo allí, que yo no puedo ver. Eso es como cuando los astrofísicos te ponen el mapa de la distribución de galaxias en el universo y se ve ahí un borrón lleno de puntos ahí en la figura y dices, pero ¿para qué me pones esto? O sea, es absurdo. Es como para decir, ¿para qué lo he hecho? Para que veas que lo he hecho y aquí está. Bueno, es un test de Rorschach, es para que te imagines cosas, ¿no? Para que veas una mariposa. Veas, cada uno ve lo que quiere. Sí. Es que usted le pone los dibujos al niño, doctor. Claro. Efectivamente. Pues bueno, lo que, digamos, algunos datos que os comento. O sea, haciendo estas moléculas uno puede compararlas con el Cas9 del estreptococo actual y entonces ver que la coincidencia está entre el 53 y el 96%, y el 53% por supuesto es la más antigua, o sea, se va perdiendo las coincidencias cuando uno va para atrás en el tiempo, y uno puede incluso calcular el número de mutaciones, y son 54 hace 37 millones de años, 226 hace 137, 342 hace 200 millones de años, 410 hace 1000 millones de años, y 620 hace 2600 millones de años. Y luego lo que hicieron fue tomar 2 genes, que ahí me imagino que es una parte en la cual Judith debe haber tenido una labor protagónica, porque son 2 genes que por lo que leí tienen que ver con el albinismo, que es uno de los temas, el tema del cual él es el especialista. Tomaron 2 genes del albinismo, que son el TIR y el OCA2, y pues lo metieron, me imagino, en una probeta para ver si era capaz o no estas moléculas Cas de cortar el ADN de esos genes. Y entonces encontraron básicamente que todos, salvo el de 2.600 millones de años, son capaces de hacerlo. Es decir, una molécula conjeturada por un sistema de inteligencia artificial probabilístico es capaz de fabricar algo que hace su trabajo,
con una eficiencia que depende un poco, uno pensaría que debería ser decreciente con la antigüedad, pero no es monótono, o sea, en realidad es medio, es menor que, que cuando uno toma el Cas9 del bicho actual, digamos, pero tiene una efectividad que en algunos casos, incluso la de 1.000 millones de años, es mayor de la que uno esperaría por esta degradación que uno supongo que espera en el código cuando uno se va yendo para atrás en el tiempo, ¿no? Uno se está alejando cada vez más de aquello que conoce, ¿no? Entonces es probable que el error vaya en aumento. Y la de 2.600 millones de años no funciona. Yo la verdad que no llegué a ver si en el paper comentan por qué no funciona, pero cuando en la charla con él, con Luis, él me dijo, ¿y por qué no me preguntas por qué no funciona? Y yo le dije, bueno, no te pregunto porque me parece obvio que lo que habrá ocurrido seguramente es que la degradación del sistema, del código, hace que ya diverge, digamos, de alguna manera, entonces ya llegaste a algo que no tiene sentido. Y me dijo, pues no. ¿Qué hicieron? Y esto es alucinante. O sea, de repente se pusieron a pensar por qué no funciona, porque no funciona nada. O sea, uno podría pensar, bueno, quizás funciona cortando el 5%, con una efectividad muy baja, pero de repente dijeron, claro, hace 2.600 millones de años había ADN, o sea, las células eucariotas son de hace 1.850 millones de años. Entonces, ante esa pregunta, que espero no estar subvirtiendo de mala manera, se plantearon si quizás esa molécula era capaz de cortar ARN. Recordemos que el ADN tiene 2 hebras y el ARN tiene una hebra, y Cas9 logra hacer algo que es muy complejo, que es cortar el ADN, o sea, tiene que cortar las 2 hebras para poder editar. No alcanza con cortar una porque además el ADN tiene como todas las bases enfrentadas, ¿no? De modo tal que es como redundante. Si uno corta una parte, se regenera, tiene la capacidad de regenerarse. Entonces hay que cortar las 2. Y probaron con moléculas de ARN y aparentemente corta las moléculas de ARN, lo cual es compatible con que fueran moléculas Cas de bacterias en un mundo de ARN, digamos. En el cual, bueno, no sé si un mundo de ARN o un mundo en el cual los virus que atacaban esas bacterias eran puramente de ARN. Así que bueno, ese es básicamente el resultado del trabajo. A mí me parece increíble realmente lo que han hecho. O sea, si uno lo piensa un poco, en el mundo de las bacterias, es fabricarte bacterias, digamos, la estructura al menos molecular de parte del ADN de bacterias que no tenemos, que pueden haber existido o no, pero la idea es las que existieron, o sea, las bacterias existieron, ¿no? Seguramente su mecanismo Cas no era porque esto fue derivado por programas informáticos, pero no debía ser demasiado distinto. Esa es un poco la conclusión, porque estos funcionan, hacen el trabajo que tienen que hacer. Me parece maravilloso. Mira que últimamente hemos estado viendo papers y apuntándolos como candidatos a premio Ruido. Igual podríamos apuntarlo como candidato a señal, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece... me parece... Además, estas bacterias con probabilidad podrían haber existido, pero no tienen por qué. O sea, es como bacterias de una realidad paralela. Que es alucinante. Seguro que es imposible que la predicción de la molécula sea precisa. Exacto. Pero en algún planeta que sea igual que el nuestro, pues pueden existir. O pueden haber existido. Quizás esto nos está diciendo que hay también que hay cierta robustez en este tipo de moléculas, en el sentido que si tú no aciertas la que es, pero aciertas una cercana, también hace el trabajo, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, es un trabajo que acaba de salir, o sea, sale... bueno, yo lo que pude leer, lo estaba comentando en el chat de YouTube, porque ninguno de nosotros pudo acceder al paper, pero el paper está publicado ahora en estos últimos días en Nature Microbiology, creo, y lo que leí es el preprint, que es del año pasado. Me imagino que escucharemos mucho más sobre esto en los próximos meses o años. Y en la charla de Amautas, que les recomendamos que no se la pierdan. ¿Sabes cuándo estará disponible? La semana que viene, no sé qué día la sacarán, pero la recomiendo porque además, bueno, los que no hayan escuchado a Montoliu, es realmente un speaker muy, muy dotado para hablar frente a un público. O sea, es muy, muy claro todo lo que cuenta, y cuenta además, dedica una parte pequeña. O sea, yo conté más en detalle esta última parte de lo que él la cuenta. Él cuenta mucho de qué es CRISPR, su origen, sus variaciones, cómo se usa para edición genética.
Es muy interesante. Y además cuenta estos casos que yo mencioné, porque se los escuché a él de médicos, los cuenta con nombre y apellido y con un poco lo que ocurrió, ¿no? Y es muy interesante, porque ahí uno ve realmente esto que yo dije, de manera que seguro que quien me escucha, como sabe que yo no soy experto del tema, pues no me creerá del todo. Él dice los casos estos que son básicamente del año pasado, o sea, son muy, muy recientes, de gente desahuciada que fue tratada, digamos, bueno, por ejemplo, creo que uno de los casos era digamos, un cáncer relacionado con los glóbulos blancos, que el tema es que no había manera, o sea, la quimioterapia tenía que ser tan agresiva para atacar el cáncer con el grado que tenía, que bueno, el paciente se estaba debilitando y no había manera, o el cáncer o la terapia, algo lo iba a matar. Entonces lo que hicieron fue, aparentemente hay un gen con el cual que si lo anulaban, podían hacer que el glóbulo blanco sea más resistente a la quimio. Entonces, básicamente lo que hicieron fue eso. No lo que la gente imagina con edición genética, sino simplemente sacarle la sangre, anularle ese gen y volver a meter la sangre. Y darle más caña a la quimio. Y entonces el paciente resistió la quimio y la quimio a más alta dosis pudo ayudar a que mejore el paciente. Bueno, aquí hablamos del caso de bueno, de estos estudios que se hicieron en China con pacientes, creo que tú estabas, Carlos, incluso llegó a ser candidato a señal, si no recuerdo mal, de cáncer de pulmón, en el cual se extraían linfocitos T, se editaban genéticamente para que pudieran atacar a los tumores y se volvían a introducir en su sangre, con la ventaja de que sabes que esa es una mutación que tú has introducido que está confinada al tiempo de vida de esos leucocitos, pero que mientras esos leucocitos vivan, van a poder atacar a esas células cancerígenas y luego pues ya desaparecen y no quedan, digamos, secuelas, efectos adversos, como una técnica experimental, pero que se consideraba relativamente segura. Que esto contrastaba mucho, con más o menos en la misma época vino el disparate del Dr. G con las gemelas, ¿no? Editadas genéticamente en estado gestacional, las primeras etapas embrionarias, para, bueno, supuestamente la excusa, ¿no?, de estos experimentos era hacerlas inmunes al SIDA, porque bueno, el padre era, por lo menos era portador del virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, y bueno, en fin, ya sabemos que aquello pues, lo estuvimos comentando aquí, ¿no? Todos los peligros que tenía, uno de ellos el mosaicismo, ¿no? Tú has editado algunas células, pero van a quedar ahí una combinación de células editadas, otras sin editar, entonces vas a tener un organismo adulto que va a ser una mezcla con algunas células con la mutación, otras sin ella, o sea que, y muchas otras cosas, ¿no? Como los errores que puede haber en estos, que, bueno, la verdad es que es un tema que pone los pelos de punta y de hecho, bueno, este investigador estuvo bajo arresto y creo que ya ha salido, por cierto, del arresto que estaba. Bueno, hoy salió en las noticias este hombre porque se acaba de celebrar un congreso importante de esto en Londres, que de hecho Luis estaba allí, y a los investigadores chinos presentes allí se les preguntó por un poco cómo fue posible, y bueno, por lo que comentaban hoy en el artículo que salió en el diario El País de España, bueno, no quisieron contestar nada, o sea, hay una especie de secretismo obligado aparentemente, a pesar de que fue condenado digamos, que fue a la cárcel, pero la legislación china, bueno, aparentemente es diferente al del resto de los países sobre este tipo de experimentos, y de hecho, según entendí en el artículo de hoy del País, algo que está ocurriendo es que van a cambiar la legislación allí y la van a hacer tan restrictiva que se van a pasar como para el otro lado, o sea, va a ser imposible colaborar con científicos chinos, porque en China no van a permitir hacer cosas que sí están permitiendo hacer en otros lugares, pese a que fue en China donde se hizo inicialmente esto que está, que nadie sabe estas tres chicas si viven, si no viven, quiénes son, o sea, se ignora completamente cuál fue el efecto de este experimento, que Luis habla de eso en la charla y bueno, es tremendamente crítico con esto. Una de las cosas... pero ojo que esto, o sea, insisto, lo que tú has dicho es importante. La legislación en China ahora mismo es más laxa que, por ejemplo, en Europa, y por eso muchos investigadores están colaborando con chinos para poder hacer los experimentos allí, pero este caso de las gemelas
era ilegal incluso en China. Quiero decir que no es que esto sea una cosa de decir, bueno, es que en China se puede hacer cualquier cosa. No, no, lo que hizo este hombre, de hecho, fue a la cárcel, en China. Claro. Y fue un escándalo nacional, o sea, porque China veía eso también como un golpe a su prestigio, ¿no? De que, o sea, que incluso las autoridades chinas veían esto como una aberración, como, bueno, creo que tampoco hace falta ser muy, muy listo para darse cuenta de que esto es una aberración. Pero Además hay que decir que en cualquier caso sería una aberración y un crimen, pero es que este hombre lo ocultó a los padres, lo que estaba haciendo. O sea, lo ocultó, por ejemplo, el hecho de que, según entiendo, que el padre sea portador de HIV no quiere decir que los hijos, o sea, no había, el riesgo no era en principio del 100%, al margen de que había el sí, HIV. la información que se les dio era incorrecta, digamos, Era o incorrecta, distorsionada, o sea, no es que no les dijera, o sea, de alguna forma se ofrecieron voluntarios para el experimento, pero no se les informó de los riesgos reales que entrañaba y de la situación que tenían o sea, que iban a tener sus bebés, que como dices tú, no, tampoco, o sea, no era seguro que fueran a tener problemas de salud por el hecho de que el padre fuera portador del virus, ¿no? Ni siquiera que ellos lo fueran a tener. Y de hecho hoy en día, a ver, el SIDA es una enfermedad crónica, pero tratable. No es como... lo que pasa es que tiene más que ver con el estigma social, que esto sí lo estuvimos comentando en China, que ya no es solo el problema de salud, sino también el estigma social que lleva aparejado todo lo que es el SIDA y el virus del VIH, que bueno, quizás como en Occidente lo estuvo en los años 80, que estaba asociado pues a determinadas formas de vida, comportamientos, etcétera, y parece ser, no entiendo mucho yo de la cultura china, que por lo menos en algunas zonas pues todavía queda eso, ¿no? Y se trataba yo creo que más bien de evitarles casi más que el tema de salud, el tema social que podía llevar aparejado. Lo que pasa es que era un caso de mala praxis, claramente, o sea, claro, desde el principio, o sea, que es una burrada en cualquier sitio, ¿no? Algo interesante con esto, también con el desarrollo de las moléculas de Cas9, que como dije al principio, hay muchas, pero creo que todas las que se conocen y se utilizan a día de hoy tienen una limitación que es medio clave para que el tema tenga cierto margen de inseguridad que no aconseja utilizarlo en seres humanos, salvo en casos desesperados o en casos muy puntuales como el que mencionaba Héctor, que en los cuales te da un poco igual si tú al editar editaste lo que querías y algo que no querías, porque al final es una molécula que se va, digamos, si por algún motivo esa molécula luego, o esa célula, mejor dicho, luego no va a tener una importancia en la vida del individuo, pues quieres resolver un problema grave y lo resuelves y luego claro, el efecto colateral, por así decirlo, eventual, o es pequeño o lo ignoras. Pero el tema es que la molécula que utiliza, o sea, el Cas utiliza para cortar el ADN un molde. Ese molde, aparentemente todas las moléculas de Cas9 que hay hasta ahora, es un molde que admite 20 bases, esa longitud, ¿no? Entonces, con 20 bases, creo que el genoma humano tiene 3.200 millones de bases, entonces repeticiones de 20 o parecidas puede haber más de una, digamos. Entonces la posibilidad de error, digamos, es mucho mayor que si tú tuvieras una molécula Cas9 que operara con 40 bases, por así decirlo. Sí, entonces, un virus tendría un genoma mucho más corto y es menos probable que ocurran esas repeticiones estadísticas. Pero sí, estas son las mutaciones no intencionadas, ¿no? De las que hablamos, que además de la mutación que quieres provocar, puedes provocar otras no intencionadas. Exactamente. Exactamente. Pero yo más que la aplicabilidad, que es fantástica, me gusta lo que estabas implicando de lo sólido que es el método, en el sentido de que si podemos hacer esto y irnos tanto hacia atrás, no ha sido tan complicado, en el sentido de que son muy pocas mutaciones, o a mí me lo parecen, ¿no? Hace 2.000 millones de años decías 400 mutaciones, no me parecen muchas. O sea, que el darwinismo es bastante convergente, o sea, tiende a generar estas estructuras de alguna forma, ¿no? O sea, que el que exista ARN luego ADN parece que es algo no sencillo, pero que es fácil de que suceda, ¿no? Dadas las condiciones iniciales, ¿no? O sea, que hay alguna información ahí sobre la robustez de este tipo de vida, ¿no? De la que conocemos con ADN. Sobre todo, yo diría entonces que quizás esta enzima Cas es como muy... como que no admite demasiadas... que no hay muchas formas diferentes de hacer un Cas
que funcione, a eso me refiero, claro. que sea sencillo, que esté, o sea, que no hay en la naturaleza millones de Ks, ¿no? Sino que parece que hay relativamente poco margen para, para hacer este tipo de enzimas de una forma que cumpla la función que tiene que cumplir y no porque o sea, la vida explora todo el abanico posible, ¿no? Hemos visto que intenta todas las cosas que se le ocurren y algunas funcionan mejor, otras peor y desaparecen o no, o se quedan por ahí marginalmente, ¿no? Y entonces es verdad lo que dice Carlos, ¿no? No parece demasiado diferente esa enzima de hace 2.000 millones de años a la actual. Sí, que no debe Lo ser cual, tan diferente a una de realmente hace 2.000 millones de años. sí, quizás sí que parece que los bloques fundamentales de la vida han cambiado poco, ¿no? Eso, A lo largo de la historia de la vida, ¿no? Ojo que igual yo hablo del número de mutaciones cuando dije esos números. Acá tengo un poco de miedo de, no creo que se refieran a todo el genoma de la bacteria, sino a la parte, a esa parte. claro, Sí, a la enzima, ¿no? Sí, 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 a eso me refería yo, pero aún así, o sea, una llave inglesa de ahora y de hace 50 años, hombre, se parece, pero tiene cambio, o sea, entonces, si la casa es una llave inglesa que en 2.000 millones de años no haya cambiado mucho, creo que habla de algo que nos dice algo, que no sé exactamente el qué, pero me da la impresión como Carlos de que esto nos debe estar diciendo algo de que no hay muchas formas diferentes de hacer llaves inglesas. Claro. Da la impresión. De hecho, bueno, el propio almacenamiento de la información genética, como decía José, está el ARN, luego el ADN como una sofisticación de básicamente lo mismo, pero que es una versión más sofisticada, y ya está. O sea, no han aparecido nuevas formas de codificar información genética más sofisticada en miles de millones de años, ¿no? Lo cual es sugerente de algo, no sé. De nuevo, quizás Algo, no hay... no sé qué, pero No sé qué. habría que preguntarle a los expertos a ver qué. Pero quizás qué no hay piensan. muchas formas de hacer vida, es lo que estoy pensando, o de hacer vida compleja. Dadas estas condiciones iniciales. Dadas estas condiciones y estos elementos que son los que hay, carbono, hidrógeno, nitrógeno, tenemos, fósforo, azufre, más o menos con la mezcla de elementos que tenemos, pues que igual no hay muchas formas eficientes, ¿no? O igualmente eficientes de la vida actual en la Tierra de hacer estas cosas. No sé. Esto ya son reflexiones y especulaciones que seguramente la gente que trabaja en astrobiología, desde la rama que hayan entrado en astrobiología, desde la rama de la biología, probablemente puedan, no sé, seguramente tienen algo de intuición sobre esto que estamos comentando, ¿no? A lo mejor alguien nos puede decir algo. Bueno, sí, pasamos de tema. Digamos, haría quizás una matiz sobre esto último, y es que, claro, a mí siempre me resultó curioso como físico que todas si bien hay variabilidad en las formas de ADN de distintos seres vivos, o sea, el otro día me enteré que, por ejemplo, el trigo tiene una especie en lugar de tener 2 cadenas, tiene 6 cadenas, o no sé exactamente cómo se organiza la molécula, no sé si son dobles hélices que vienen de A3, no sé exactamente, pero hay mayor complejidad, pero siempre, según entiendo, las bases son estas 4, ¿no? La adenina, citosina, guanina y timina, lo cual imagino que es una fuerte prueba de que todos tenemos un ancestro común. Entonces, esa creo que es digo como físico teórico seguramente mal, el puntapié inicial. Todas las formas, digamos, de moléculas, esta variabilidad de moléculas que hacen el trabajo de Cas9 o los genomas y demás, bueno, pues es todo lo que puedo armar con esos 4. La pregunta es si no han aparecido formas de vida con otras bases, digamos. Sí, quizás yo me precipité a lo mejor al decir que la vida explora todo porque sabemos que, por ejemplo, hay una quiralidad preferencial en la vida, entonces igual la historia es importante también, no solo, porque también ha habido trabajos investigando otras posibles bases que se podrían utilizar, ¿no? Bases sintéticas para hacer algo parecido al ADN, y creo que se han encontrado un par de moléculas que pueden servir de base también. Pero sí, igual efectivamente la vida no explora todo, sino que también hay un efecto de historia en el que ya impone, porque claro, en un ecosistema en el que ya hay vida de una determinada forma, supongo que debe ser difícil introducir otra vida más fundamental, menos adaptada, y que pueda, digamos, empezar una línea nueva, ¿no? O
sea, que quizás sí que hay una línea original que es la de Luca y otras posibles líneas pues han quedado suprimidas. No lo sé. Cuando En fin. lo vemos, si bien no es exactamente lo mismo que estás diciendo tú, pero lo vemos de alguna manera con todas las formas de vida actuales que vienen de ese antepasado común, pero cuando metemos una especie, introducimos una especie que no es de un hábitat, como las cotorras argentinas, que son muy odiadas en España porque aparentemente de ahí donde van se extingue hasta el tigre, o sea, las cotorras. Estos tigres. Impresionante, Le come la cabeza al pobre tigre hasta el sí, punto que el tigre prefiere, sí, el prefiere tigre, no seguir viviendo. el tigre dice, me voy de aquí. O sea. Bueno.